Un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias por sumarse de nuevo a esta cátedra en vivo en la que seguiremos reflexionando juntos sobre la felicidad humana. Sin más, entro a la exposición del tema de hoy, que como sabéis lleva por título La felicidad sin paradojas. En la sesión anterior, la primera, veíamos brevemente que era una paradoja. Una paradoja es una contradicción solo aparente. Ahí está lo paradójico, en que parece contradictorio, pero no lo es en sentido estricto, sino que hay algo, un dato, por decirlo así, que no se omite o que está equivocado, que no se tiene en cuenta lo suficiente, y cuando sale a la luz ese dato, cuando se hace visible, se entiende que lo que estábamos viendo es perfectamente posible, es comprensible y se deshace la contradicción, queda la paradoja por el modo de formularlo. En torno a la felicidad, que es una realidad amplísima en nuestro tiempo, hay como dos grandes paradojas que se corresponden. Una podríamos llamarla epocal, es propia de la época en la que vivimos, de la cultura en la que estamos, que ha sido denominado sociedad o cultura del bienestar, y el bienestar es un estado gratificante. La paradoja es que en esa cultura en donde efectivamente se propicia el bienestar y se busca incluso la satisfacción, reina, incluso más que en épocas pasadas, el sufrimiento, el malestar, la desazón. Y por eso puede decirse que la sociedad del bienestar es básicamente infeliz, o sea, lo contrario de lo que debería ser, por motivos varios que ya vimos con cierto detalle la vez pasada. Aumenta el número de suicidios entre chicos jóvenes, aumenta el número de divorcios, las enfermedades psíquicas, muchas de ellas derivadas de la falta de sentido, de no encontrarle un porqué a lo que uno está viviendo, y más significativo que estos son los actos de búsqueda directa de un placer que parecería que tenía que sobrevenirnos, pero que no nos sobreviene, a través sobre todo del alcohol, la droga en sentido estricto, la pornografía, el sexo descontrolado. Todo eso es como una paradoja en términos globales que tiene una manifestación, un refrendo, recíprocamente se influyen en cada uno de los individuos. La felicidad propia del individuo, la personal, se puede resumir en una frase que al mismo tiempo lo acoge todo, que es que cuanto más se persigue la felicidad, cuanto más directamente vamos tras de ellas. Cuando nos la proponemos como fin explícito y la perseguimos, no la alcanzamos, o dicho desde el extremo opuesto, la felicidad solo se consigue cuando no se la persigue. Si estamos ante una paradoja y no ante una contradicción, es que hay algo, un elemento, decíamos antes, un dato, algo que falta. ¿Cuál es ese dato que está ausente en la cultura actual y que se refleja en los que la componemos y se manifiesta de una manera muy clara en nuestra manera de relacionarnos con la felicidad, que, como decía, hoy en la mayoría de los casos, porque así lo impone hasta cierto punto la cultura, es la de una búsqueda directa de esa felicidad. El dato omitido, dicho de manera global, poco a poco lo iremos desmenuzando, pero dicho de manera global, lo que no se tiene en cuenta es la grandeza de la persona, la maravilla, la sublimidad, si quieren, la dignidad de la persona. Lo que pasa es que el término dignidad hoy ya no significa lo que inicialmente significaba, y yo prefiero hablar de grandeza. El hecho de que se omita la grandeza de la persona, lo que desaparezca es precisamente la grandeza de la persona, es a su vez, incluso diría, doblemente paradójico. Aquí ya no hay solo una paradoja, sino dos. La primera, por todos conocidas, es que el término persona se adopta para referirse al ser humano
en un momento dado, progresivo de la historia de la humanidad, primer siglo y a partir de él, pero porque ya no basta calificar al ser humano como hombre o como varón o como mujer o como niño, sino que se quiere subrayar algo que hasta ese momento no estaba tan claro, que es precisamente su grandeza. Parece que decir ser humano no es suficiente porque hemos descubierto que cada uno de todos los seres humanos, con independencia de cualquier condición, excepto el sublime hecho de ser humano, goza de una grandeza, de una sublimidad constitutiva, independiente, por tanto, también de cómo se comporte, es algo que lo configura desde lo más íntimo, desde su propio ser, de una grandeza tal que vale la pena no olvidarla nunca, y para eso es un buen método, entre otros, pero es un buen método asignarle un nombre distinto, un nombre que ya viene cargado con la idea de resonar alto, de descollar, de sobresalir, y cuando se aplica a la persona nos hace ver hasta que se deteriora, porque las palabras con el uso pierden a veces el valor que tenían, hasta que se deteriora la palabra misma. Nos recuerda que cualquier ser humano, también el que se porta mal, también el que en este momento nos está molestando, el que no nos permite tener lo que queríamos, también todos, incluidos nosotros mismos, que a veces es lo que más cuesta reconocer, por constitución, derivado de nuestro acto personal de ser, gozamos de una grandeza extraordinaria. Precisamente esa grandeza es lo que se omite, y esa sería la primera paradoja, pero la segunda, que la refuerza y creo que es la más clara, es que desaparece, se pone en sordina, no se tiene en cuenta la grandeza de la persona en una época histórica. Si quieren, de la Ilustración para acá, por fijar un periodo donde hay sus vaivenes, no todo es homogéneo, pero hay como una cierta continuidad clara en una época histórica donde se está intentando engrandecer al ser humano, como no se había hecho prácticamente nunca a lo largo de la historia. Se intenta hacer, son palabras de Descartes, del ser humano el dueño y poseedor de la naturaleza, el que la domina plenamente, y en esa época histórica en la que se está intentando ensalzar al hombre, el resultado es algo heterogéneo con lo que se pretende. O sea, se busca ensalzar al ser humano y simultáneamente se niegan, se rechazan, a veces de manera clara y explícita, no solo que se olviden o se dejen de lado, sino que se niega las dos, y luego veremos tres, mayores prerrogativas del ser humano, lo que nos pone claramente en el plano de la operación, de la actividad por encima de los animales, que es la capacidad, primera, de conocer la realidad tal como es. Normalmente hablamos de conocer la verdad, cosa que a veces ese término no sabemos exactamente lo que significa. Vamos a decirlo más sencillamente, conocer la realidad tal como es. O sea, saber que lo que hay delante mía es un árbol, es un perro, es el mar, en su caso, es otra persona humana. Ese saber lo que la realidad es y por tanto poder responder a lo que la realidad es, a diferencia de lo que hace el animal, que transforma lo que hay en su entorno, que por eso se habla de ambiente o de entorno, lo transforma en un término de sus instintos. Si está hambriento, descubre el alimento, pero si no está hambriento, no le dice nada. Si está sediento, descubre el agua, incluso la recuerda y la busca, pero no capta lo que la realidad es, sino aquello que para él en ese momento significa. En sentido estricto sí que se puede hablar de conocimiento, pero de un conocimiento que solo levanta la bandera hasta media asta o menos todavía, porque no es conocer la realidad tal como es, sino en el significado particular que tiene para mí, lo que significa para mí, y además aquí y ahora, que ayer o mañana puede significar algo distinto. A diferencia de los animales, el ser humano tiene la capacidad de conocer la realidad tal como es, siempre añado porque creo que es pertinente, de manera imperfecta, pero normalmente es suficiente. Es decir, no comprendemos con la H intercalada, es decir, totalmente ninguna realidad, y menos las superiores, la propia persona humana. No es que la comprendamos plenamente, pero sí lo suficiente para saber
lo que esa realidad es y poder actuar en consecuencia. Ese es algo que se niega y el término quizás más común es el relativismo, que es lo que quizás esté más de moda. Es decir, eso será para ti, es lo que tú piensas, lo que tú opinas, lo que tú crees, lo que tú conoces, pero lo que yo conozco, sin embargo, como si no hubiera un punto de referencia común y el ser humano tuviera la capacidad, insisto, de irlo captando de manera progresiva y siempre perfeccionable, pero suficiente para poder afirmar que aquello que sostengo es verdad, es decir, responde a la realidad que hay frente a mí. La otra gran prerrogativa del ser humano es la de amar en serio, he puesto porque creo que ninguna de las dos, conocer conocemos todos, aunque también los que lo niegan, y de hecho viven como si conocieran porque no hay otra manera de vivir, se guían por los conocimientos que declaran no válidos, eso es muy claro, pero la capacidad de amar en serio yo creo que se manifiesta de forma muy clara en la actitud ante el matrimonio. No digo que sea el único lugar donde, pero estamos precisamente en la línea de matrimonio y familia, y esa conciencia difusa pero muy extendida que tienen bastantes jóvenes de que no es posible adquirir el maravilloso compromiso de empeñarse de por vida en querer a una persona y aumentar día a día ese amor hacia ella. Eso es algo como que se niega de manera institucional y por eso cada vez en más constituciones está aprobado el divorcio, y un divorcio que en muchos casos no hay que justificar, simplemente se terminó el amor, por emplear una expresión que es muy común. Es muy fuerte porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, donde se resume la grandeza, donde se manifiesta, porque se engloba todo lo demás, la grandeza de la persona humana, de cada una de todas, es en esa capacidad de amar, de buscar realmente el bien de quienes le rodean, poniendo entre paréntesis el bien propio. Cuando esto se niega, la sociedad va a debilitarse y unida a esta capacidad de amar en serio, se encuentra otra que yo muchas veces expreso de una manera un tanto agresiva y tajante, como el derecho al sufrimiento. Ciertamente no un sufrimiento gratuito, sin sentido, más bien lo contrario. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos, a veces con más esfuerzo, a veces con menos, pero en general la capacidad que tenemos de sufrir y de descubrir que ese sufrimiento tiene un sentido. ¿Y por qué hablo de derecho al sufrimiento? ¿Y por qué incluyo esto dentro del ámbito del amor? Porque en nuestra vida, en esta tierra, es imposible amar a fondo, amar de veras, con constancia y con hondura, sin sufrir, no tanto por el hecho de amar, porque el hecho de amar, al contrario, genera satisfacción, sino por las dificultades que van aparejadas a ese hecho de amar y de amar de una manera comprometida. Precisamente eso es lo que se está negando al ser humano, se niega su grandeza y esto produce un efecto, en cierta manera, de realimentación. En el plano familiar me detengo un momento ahí, porque es la línea que estamos siguiendo en educación. O sea, si tú a un hijo lo consideras incapaz de determinado esfuerzo para conseguir una meta, incapaz de atender durante X minutos en una conversación, incapaz de sobreponerse al cansancio para ir a hacer un recado, si lo consideras incapaz de, lo tratas como no capaz de y en el fondo lo vas haciendo. Inapto, inhábil, le vas quitando la capacidad que inicialmente tenía. El plano de la sociedad en su conjunto es bastante claro y doloroso. Es decir, una sociedad en la que, por ejemplo, la economía todavía sigue viviendo de las afirmaciones de los clásicos económicos que el beneficio que podíamos conseguir no había que buscarlo en la generosidad, sino en el egoísmo de los demás seres humanos. Es decir, una economía en la que los miembros activos que la constituyen están calificados como fundamentalmente egoístas y no como capaces de esforzarse por generar bienes para los demás, que es lo propio del ser humano.
esa va engendrando y va provocando precisamente aquello que declara y va generando hombres más incapaces de pensar en los demás, atentos solo al propio beneficio, algo que también se puede advertir cuando tratas a una persona, incluso una persona con cierto grado de maldad intrínseca, si lo quieres sacar de ese estado, normalmente lo que tienes que hacer es tratarla bien, o sea, tratarla como persona. Podríamos darle muchas más vueltas a esta idea, no es la propia del tema, aunque es muy relevante, pero creo que estas palabras de Goethe las resumen maravillosamente. Y a las personas hay que tratarlas mejor de lo que son, porque si no las haremos peor de lo que son. Esto yo tengo la experiencia desde que lo leí, que es hace muchos años, y de hecho la cito muy a menudo, porque me parece que es muy significativa y muy operativa. Pero lo he ido comprobando. Cuando tú das por supuesto que alguien va a responderte bien, estás animándole y provocándole hasta cierto punto. Muchas veces no sucede así, pero estás animándole a que se porte bien. Pienso que esta idea de que el ser humano es muy grande y por tanto es capaz de crecer olvidándose de sí mismo, de dilatarse, de llegar más allá de su propio bien, de abrirse, de respirar si quieren, o sea, no solo de inspirar hacia adentro, sino también de respirar. Si esa idea se pierde de vista, entonces es imposible que se alcance la felicidad. Y lo que ocurre en el núcleo de la paradoja es precisamente eso, el ser humano que se considera como un ser pequeño, poca cosa, no magnánimo, no capaz de olvidarse de sí mismo y de poner entre paréntesis sus propios intereses para atender al beneficio de los demás, los cercanos o los más lejanos. Si se considera así, se le trata de esa manera, y si se le comunica la idea de que él está constituido así, y de que lo que yo tengo que hacer si quiero ser medianamente dichoso es andar detrás de las satisfacciones de todo tipo, las materiales, las gratificaciones emotivas, no funciona, porque en lugar de estar permitiendo que el hombre crezca y se amplíe, lo estás como estrechando, lo estás encerrando en sí mismo, y eso, en lugar de provocar la felicidad, lo que provoca es la insatisfacción. En el extremo opuesto, y resumiendo esta idea que me parece relevante de la grandeza del ser humano sin la que surgen las paradojas de la felicidad, se podría decir con pocas palabras, el ser humano, cada uno de todos, cada uno puede pensar en sí mismo y ponerlo en duda, pero animo a que se lo tome en serio, el ser humano es tan grande, siendo simultáneamente limitado y a veces mezquino, pero es tan grande que puede y debe darse el lujo, creo que la expresión se entiende, de desatenderse, de olvidarse de sí mismo. O sea, cuando la realidad es poca cosa, toda la energía, toda la capacidad que tiene, parece como que tiene que concentrarla en sí mismo, porque si no, se viene abajo. En el extremo opuesto, y esto es lo que quería subrayar, la persona humana, cada una de todas, somos tan grandes que podemos darnos ese lujo de desatendernos y de atender al bien de los demás, y entonces es precisamente cuando, como iremos viendo poco a poco, sobreviene como algo inesperado, pero necesario por el modo de actuar, la felicidad. El ser humano solo se puede tratar tanto teóricamente, es decir, conocer a fondo como vitalmente, si se tienen simultáneamente en cuenta y se compaginan su grandeza y su limitación, su endeblez y a veces su mezquindad, simultáneamente en cuenta a la vez la grandeza y la limitación, pero esta segunda parte todavía me parece más relevante que lo anterior. Si finalmente hay que dar el vía, el adelante, dar la supremacía a uno de los dos rasgos,
lo que hay que subrayar es sobre todo la grandeza del ser humano, que es precisamente la que está señalada, está apuntada por su condición de persona. El llamar al ser humano persona, porque lo es decir que pese a, insisto, la debilidad, la ruidez, algunas veces el ser humano es constitutivamente muy grande y por tanto capaz de grandes acciones. Hay bastantes imágenes y primero vamos a ver algunas de ellas. Una que recoge y repite bastante Víctor Frank es la del ojo humano. Él establece una comparación entre el ojo humano y la persona. El ojo humano está diseñado por la naturaleza para ver lo que hay fuera de sí, no para mirarse a sí mismo. Y la persona, hago la comparación completa para que no nos perdamos, la persona también está como diseñada por su grandeza precisamente para desatenderse, para olvidarse de sí misma, para no estar mirándose constantemente así, sino para atender a lo que tiene alrededor y a las necesidades de los demás. Frank continúa la comparación, porque él es médico de profesión, inicialmente también es filósofo, continúa la comparación diciendo que cuando el ojo humano se ve a sí mismo, es que está enfermo. O sea, hay o un glaucoma o unas cataratas, es por lo menos lo que en sus tiempos eran las dos enfermedades fundamentales, en las que en lugar de el ojo ver lo que hay fuera y no percibirse, el ojo, cuando está sano el ojo, en general casi todo el cuerpo, pero el ojo es muy claro, cuando está sano no advertimos que hay ojo, sino que advertimos la realidad que hay fuera. Por el contrario, en cuanto de cualquier modo que sea. Pero en el plano de la visión, cuando hay algo que nos nubla la vista, que es lo que se nos pone en primer lugar, eso indica que el ojo está enfermo. Con la persona sucede lo mismo cuando se mira demasiado a sí misma, cuando está demasiado pendiente de sí misma. Frank dice, y Lucas, su discípula, en mi opinión más aventajada, que parte lo supera a él, lo refuerza, o es que está enferma, o es que está a punto de enfermar. Una enfermedad que tiene origen en la nous, dirá él, en lo que nosotros diríamos la mente o el espíritu, pero que se manifiesta también en el plano psíquico y en el plano fisiológico. Esta idea del ojo en el cual lo natural es abrirse, es propia de Frank. A mí me gusta extenderla porque creo que da esa idea de amplitud, de holgura, de satisfacción que va ligada a la felicidad del ser humano, lo contrario a la angustia, a la estrechez, a la angostura, que es que la vista está muy a gusto cuando el panorama que se ofrece ante nosotros es un panorama amplio, estamos o en una ladera o en la cima de una montaña y podemos como reposar, el mismo término, reposar la mirada en un amplio panorama, esa idea de extendernos a través de la visión mucho más allá de nosotros mismos, de dilatarnos, de ensancharnos, es la idea que va ligada en última instancia a la de felicidad. Algo que desde otra perspectiva complementaria se puede ver a través de un término castellano, también de uso común, que es el término de satisfecho. El término satisfecho es un término de origen latino, que está formado por dos partes, el satis, que significa bastante, y el hecho. Estar satisfecho es estar lo bastante hecho, es estar completo, y lo aplicamos muchas veces al plano psíquico, otras veces al plano físico, incluso a la comida. Estoy satisfecho porque todo lo que yo necesitaba, todo lo que admitía, se ha cumplido, y por tanto la idea de satisfacción, que es otra manera de referirse a la alegría, a la felicidad, aunque sea en tono menor, va unida a la de plenitud. O sea, ese ligar la grandeza del ser humano con la atención a los demás, con la capacidad, lo que antes llamaba el lujo, entre comillas, de no tener que estar pendiente de uno mismo y mirándose así constantemente, sino de poder ponerse entre paréntesis y atender a lo que le rodea, muy en particular a las demás personas, esa unión entre esa grandeza y la actitud y el comportamiento que lleva consigo y la felicidad, como resultado, es algo que se encuentra en multitud de autores, el término autor en sentido amplio, filósofos, literatos, pensadores de otro tipo. Quizás
la cita más conocida a este respecto porque es muy plástica, por tanto llega, siempre que hay una imagen ligada a una idea, es más fácil transmitir la idea, sea estas palabras de Kierkegaard, que yo he completado, la cita suya es más breve, pero creo que con el añadido se entiende mejor, y es la puerta de la felicidad, o sea, la que nos permite el acceso a la felicidad, la puerta de la felicidad, no se abre hacia adentro, hacia uno mismo, atendiendo a la propia satisfacción. Yo añado, porque creo que ayuda a comprenderlo, quien se empeña en empujar en ese sentido, solo consigue cerrarla con más fuerza. Es la paradoja a la que me he referido en los primeros minutos. La puerta de la felicidad no se abre hacia adentro. Sigue Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, hacia los otros. Una de las 3-4 ideas que van en este conjunto de consideraciones que estoy haciendo, con la grandeza del ser humano, es que el ser humano encuentra la felicidad cuando en lugar de estar pendiente de sí, sabe ponerse entre corchetes, entre paréntesis, en sordina, como queramos decirlo, y atiende a los demás. Es una idea que vamos a encontrar expresada de la manera más formal, expresa en unas palabras de Juan Pablo II que sé que traje a colación en una cátedra en vivo anterior y sobre la que volveremos porque pienso que expresa muy adecuadamente lo que yo pretendo decir, que son estas. El hombre, he puesto muy débil lo que no es pertinente ahora mismo para lo que estamos intentando analizar. El hombre no puede encontrar su propia plenitud, esa idea de estar el hombre acabado, acercarse a su perfección, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Mientras que en la frase anterior de Kierkegaard lo que quedaba muy claro es la apertura del hombre hacia los demás, en esta, además de eso, sobre todo se subraya algo que me parece relevante y es el carácter exclusivo. Solo hay un camino que luego es multiforme, pero es una gran vía que se puede recorrer de muchos modos distintos, pero es una gran vía, que es la del amor que culmina en la entrega. Pero la entrega sincera de sí mismo a los demás. Creo que esto está muy claro y volveremos sobre ello. Aquí se subraya las dos ideas con las que estamos jugando. No hay más que una manera de ser feliz. Insisto mucho en eso. El modo de vivir para los demás, que es como traduce la única manera, hay mil modos. El matrimonio es uno, con lo que lleva consigo, el conjunto de la familia es otro, el trabajo es otro, la convivencia es otra, el irse a un lugar apartado para rezar por los demás es otro, ya en el plano más sobrenatural son muchos, pero la idea nuclear de fondo, la que se repite en todos los que vamos a traer a colación, es la misma, que tiene un único camino a la felicidad, que no es precisamente el propio de la cultura actual, que es atiéndete a ti mismo, tú te lo mereces, tente en cuenta, no te prives, sino el hombre es tan grande, esto es lo que yo querría transmitir hoy, el hombre es tan grande que eso se le queda corto. El hombre es tan grande que tú puedes ser feliz no teniendo que buscar la felicidad, es más, solo lo vas a ver cuando dejes de buscarla. Me ha venido a la mente las palabras de otra persona santa, declarada tal, que dice: la entrega a los demás con olvido de uno mismo, la entrega a los demás con olvido de uno mismo es de tal eficacia que Dios la premia con una humildad llena de alegría. Es la misma idea, la entrega a los demás con olvido de uno mismo. O sea, esta anécdota la he contado muchas veces porque es algo que a mí me ha servido y la primera vez que la conté creo que a Lourdes le sorprendió porque no lo habíamos hablado o ella se había olvidado. Pero antes yo, cuando estaba más o menos tristón, cosa que nos sucede a todos de vez en cuando, me ponía a escribir cartas a mis amigos. Era mi manera un poco de salir de mí, ¿sabes? A contarles, a preguntarles. Bueno, aquí tenemos otra cita de Jacinto Benavente. Cuando hemos renunciado a nuestra dicha y nos contentamos con ver dichosos a los que nos rodean, es quizá cuando empezamos a serlo. Se sobreentiende dichosos. He dudado entre empezamos a ser felices,
pero él dice hacerlo, ¿no? ¿Y por qué subrayo el verbo renunciado? Porque creo que es un verbo clave para entender la paradoja. O sea, lo natural del ser humano, que es persona, lo propio de la persona, como vemos subrayando, es precisamente esa grandeza, esa fecundidad, esa maravilla que le lleva de manera natural a darse, a entregarse a los demás, y por eso, como esa es la actividad acorde con su naturaleza, cuando actúa así es cuando se va perfeccionando, y como fruto de ese perfeccionamiento progresivo y a veces con retrocesos, va siendo y experimentándose cada vez más feliz. Eso es lo que corresponde al hombre por naturaleza, pero todos creo que hemos experimentado, yo diría que a diario, en cosas menudas y a veces en cosas más fuertes, que no es como la sola tendencia que advertimos en nosotros. O sea, creo que de manera natural, prácticamente todos, cuando vemos a alguien caerse en la calle, nos sale el movimiento de acercarnos para ayudar a levantarse. A lo mejor luego vemos que no es lo oportuno, porque es bueno que primero repose un poco, o a lo mejor luego nos da vergüenza, pero es algo que nos nace de dentro, esa ayudar a, porque es lo propio de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo advertimos en nosotros algo que es exactamente lo contrario, que es una tendencia a pensar en nosotros mismos, a estar más pendientes de nosotros que los demás, a olvidarnos, a no meternos en problemas, decimos a veces, a que nos dejen tranquilo. Por eso la idea de renunciar a nuestra dicha tiene sentido, porque en el estado actual indica una renuncia. En todas las civilizaciones, hay esa especie de conciencia de una fractura interna al ser humano en el que conviven como dos impulsos, uno el que señala su grandeza y otro que en cierta manera es contrario, que para los creyentes eso tiene una respuesta que sabemos, solo la experiencia la tenemos. El origen lo sabemos por fe, que es el pecado de origen, que nosotros nos hemos encargado cada uno, por lo menos yo, de aumentar con nuestros pecados, no solo errores, sino los personales, y eso hace que convivan en nosotros una tendencia a estar muy ocupados solo con lo nuestro, junto con otra que es más natural, aunque a veces no lo advirtamos así, porque no es lo habitual, a abrirnos a los demás, a darnos a los demás. En este panorama me parece importante señalar algo que no tenía previsto, pero acabo de ver muy claro, que es el influjo de la cultura. El ser humano es un ser por naturaleza cultural. No se oponen naturaleza y cultura, como a veces nos lo pretenden exponer, por ejemplo, en ciertos tipos de ideología. El ser humano es un ser que por naturaleza es cultural porque necesita ser educado, y la educación es de los padres, de la familia, del entorno, de la civilización, del momento histórico en el que se encuentra, si uno no lo sabe trascender. Entonces, claro, la cultura influye mucho. No es determinante, nada en el hombre es determinante no, muy condicionante sí. Claro, una cultura como la nuestra, que la calificación de cultura del bienestar tiene sentido, no me opongo a ella, pero a veces el modo de entenderla, de estar pendiente de satisfacer nuestros caprichos, las falsas necesidades, de darnos gusto, una cultura que entiende así el ser humano, lo teoriza de esta manera y lo vive de esta manera, es una cultura que influye en nosotros y nos inclina por ósmosis, porque vivimos ahí inmersos en ella, a también nosotros pensar y actuar de ese modo. Por tanto, para entregarnos en el matrimonio, por ejemplo, o en el seno de la familia o con los amigos, para entregarnos realmente a los demás necesitamos un esfuerzo y un empeño constante. Y por eso quizás algo que ha salido otras veces y que repito mucho porque es una frase que ayuda, y ahora solo la voy a mencionar: educar es enseñar a querer. Porque finalmente, estamos apuntando a ello, finalmente la felicidad es
directa y exclusivamente proporcional a la calidad y a la intensidad de nuestro amor. La persona que ama mucho es muy feliz y existe en todo ser humano desde muy pequeño, desde siempre, porque nacemos con ello, existe una cierta tendencia a estar más pendientes de nosotros que de los demás, como al final lo único que va a contar en la cuenta final del resultado es lo que hayamos aprendido con hechos a amar. El término de todo acto educativo no es otro que el de ir enseñando a nuestros hijos desde muy pequeños, ayudándoles a estar más pendientes de los que les rodean que de sí mismos. Si los invocamos, si les ayudamos a empezar a caminar por esa senda en la que el bien de los que les rodean está por lo menos al mismo nivel que el propio y muchas veces por delante, y van siendo conscientes y van dándose cuenta que actuando así son felices y son dichosos, lo estamos preparando para varios momentos. Uno es cuando el despertar de la sexualidad, 12, 13, ahora probablemente antes, iba a decir por desgracia, porque pienso que sí, que se ha adelantado de una manera imprudente y cultural, cuando llega ese momento en el que hay unas nuevas energías que pueden o dirigirse al buen amor hacia una persona del sexo recíproco o encerrarnos más en nosotros mismos si ya llevan unos años caminando en la dirección correcta, habituados, habiendo hecho parte de su modo de ser, el estar más pendiente de los demás, le va a ser más sencillo, con el desconcierto que nadie podrá evitar, él también encauzar esa nueva energía y hacer que desemboque finalmente en la entrega de todo su ser a una persona con la que se une de por vida y con la que forma una familia. Por eso vuelvo a la cita, la palabra que subrayé es renunciado, porque hace falta cierta renuncia para olvidarse de la propia satisfacción y entregarse a los demás con la consecuencia, y es bueno que esto lo comuniquemos porque es una ayuda valiosísima, con la consecuencia de que entonces es cuando empezamos a ser dichosos como algo no esperado porque no estábamos pendientes de nuestra felicidad. Sobreviene de manera necesaria porque estamos amando, pero precisamente porque tenemos toda nuestra capacidad de querer y todo nuestro pensamiento y nuestro conocimiento en buscar el bien de los otros, nuestro propio bien es algo que sobreviene y que nos alegra enormemente, como lo sorpresivo, lo inesperado. Alejandro Dumas, en la misma línea, más feliz que los felices es quien puede hacer a la gente feliz. No lo comento porque no me quiero alargar más de lo debido, pero estamos en la misma idea. La felicidad más auténtica está en ese salir de uno mismo, olvidarse de uno y entregarse a los demás con palabras más expresas. Nuestra única felicidad, aquí el única había salido en varias otras, pero yo lo quiero subrayar, no hay otro camino, pido perdón. O sea, finalmente hay como dos puntos de referencia últimos del amor. O uno mismo o los demás y Dios, por decirlo de esta manera. Pero no cabe un término, cabe una mezcla que a veces nos buscamos, pero o nos orientamos fundamentalmente a los demás y entonces es cuando sobreviene lo que estamos leyendo. Nuestra única felicidad es consecuencia, algo que se deriva de, que sobreviene, no algo que se busque de manera directa. Eso lo veremos más claro en la tercera sesión, pero ya ha salido en la paradoja. Cuando te empeñas en buscarla de manera directa ya no es consecuencia, ya es algo que estás como objetivo, como meta, y entonces no puede darse porque sobreviene siempre como consecuencia. Por último, otras nuevas palabras de Tolstoy en Ana Karenina, donde creo que ya resume lo que hemos visto en el amor, en el buen amor. Existe algo singular, extraordinario, capaz de resolver todas las contradicciones de la vida. Nosotros lo solemos decir, cuando hay amor, todo se supera. Es la misma idea. Y de dar al hombre aquella felicidad total, cuya consecución es el fin de la vida.
en filosofía se estudia, y es algo que no es del todo cierto, me parece, pero se estudia que para Aristóteles, el busto que estoy mostrando es de Aristóteles, para Aristóteles el saber filosófico, el saber en sentido más propio, es algo que es un fin en sí mismo. O sea, se conoce, dice Aristóteles, cuando uno se dedica a saber lo que merece ser sabido, se conoce por conocer, mientras que yo tuve la suerte de tener unos maestros muy buenos que me enseñaron que eso en cierta manera es verdad. O sea, las realidades importantes, como pueden ser las personas, yo no las conozco para utilizarlas, para obtener un beneficio, las conozco porque vale la pena conocerlas. Es decir, cualquier ser humano, cualquier ser humano, tiene tal riqueza interior, es tal la maravilla de la complejidad, que no es necesariamente complicación, sino riqueza, que te está pidiendo conóceme. O sea, conóceme porque hay mucho que conocer en mi interior. Por eso lo normal cuando te cruzas con una persona y vas a pasar un rato con ella es que entables conversación. Es lo adecuado. Puede haber motivos que lleven a no hacerlo, pero es lo adecuado. ¿Por qué? Porque la realidad te lo está pidiendo. O sea, yo tengo mucha riqueza interior y, por supuesto que de mutuo acuerdo, no se trata de sacarla a la fuerza, pero lo lógico, lo justo, digamos, lo que hace justicia a mi realidad es que te intereses por mí. ¿Por qué? Pues porque vale la pena conocerme, no por nada más. Pero eso es verdad en el ámbito del conocimiento. Sin embargo, eso en el conjunto de la vida humana me parece que no es suficiente, sino que hay un fin que es muy superior al del conocer puro, si pudiera darse, que es el de entregarse a los demás, buscar su bien, para lo cual hay que conocerlos. Entonces, esta idea de saber más para amar mejor es la que comentaba, que me parece que encarna muy bien también el planteamiento de estas cátedras en vivo. No quiero recordarlo, pero me salieron muy de dentro, porque parece que era como un cierto deber mío. Y la inversa, que era puesto así, para amar mejor, es muy conveniente, muy conveniente, muy conveniente saber más. Si nosotros queremos ayudar a alguien, también a nosotros mismos, a mejorar, a modificar su actitud y su comportamiento en una situación concreta o en general. Hay muchos caminos, pero lo que me muestra la experiencia y el estudio es que el único camino que produce efectos duraderos es el de ayudarle a conocer mejor, a saber más de la realidad en cuestión de la que se trata. Para una persona ayudarle a que ejercite mejor su libertad, además de darle los medios para fortalecerse, hay que explicarle a fondo lo que es la libertad. Solo cuando se conoce mejor, se sabe más, se produce entonces un cambio de actitud. Ya me relaciono con esa realidad de una manera distinta, algo que es muy obvio cuando hemos juzgado prejudicialmente, lo digo adrede, a una persona sin apenas conocerla, hemos hecho un juicio más bien negativo por la manera de, a veces no sabemos por qué, y la tratamos y descubrimos que no teníamos ningún motivo para ese prejuicio negativo. Al conocerla más a fondo, al conocerla mejor, cambia nuestra actitud y esa actitud lleva consigo un cambio también de comportamiento. Decía, no es el único modo. Y en el momento actual, donde hay un cierto desarrollo cultural y un cierto predominio de la afectividad, muchas veces la manera, siempre, me rectifico porque esto es otra de mis convicciones de fondo, siempre, si quieres ayudar a alguien, siempre tienes que tratarlo con, iba a decir infinito cariño, con todo el cariño de que sea capaz, siempre como punto de partida. Y muchas veces la manera de llegar a esa persona es en el plano afectivo, con la ternura, con la empatía, con el cariño. Es más rápido. El plano afectivo se mueve a una velocidad mayor que el propiamente cognitivo, que el intelectual, y por eso muchas veces reaccionamos instintivamente, afectivamente, con rechazo o con acercamiento antes de saber por qué.
porque hay una comunicación afectiva que es más rápida, pero eso es muy voluble. Eso igual que ha llegado, se nos marcha en cuanto cambie nuestro estado sentimental. Por tanto, es muy bueno de entrada aprovechar la sintonía afectiva y procurarla, no por estrategia, sino por delicadeza, pero luego, si realmente queremos que la ayuda sea fecunda y que sea persistente, habrá que intentar ayudar a esa persona a que se haga cargo intelectualmente, a que profundice en esa realidad que ya le hemos hecho con natural, con nuestra presencia amistosa, y entonces se termina el círculo que empieza de nuevo. El nuevo conocimiento incide de manera positiva sobre la afectividad así enriquecida permite un mayor conocimiento. Ese tipo de círculos son muy comunes en el ser humano y es bueno conocerlos para no ser unilaterales. Ni la voluntad a palo seco, ni la inteligencia a palo seco, pero darle a cada uno de las potencias, a cada uno de los recursos humanos el papel que tiene y, diríamos, el que asegura la rectitud de criterio es una formación sólida. Por eso también en esta línea que es más familiar, no me corto, y si me equivoco ya me lo dirán, pero no me corto en intentar profundizar. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Lo que hemos visto de manera intuitiva, al hilo de citas, vamos a intentar por lo menos dar un primer paso solo uno hoy, y el próximo día concluimos, que permita entender por qué es así. Fíjense en que nosotros, de manera espontánea, decimos que sabemos algo y nos quedamos como tranquilos, ya no inquietos cognitivamente cuando sabemos el porqué de algo. En la vida ordinaria y en el conocimiento científico, pero ahora me refiero a la vida ordinaria. Pensemos en alguien, un amigo nuestro, un familiar, un hijo, un hermano, que normalmente es una persona alegre, dicharachera, comunicativa, y un día la vemos triste, cariacontecida, cerrado en sí mismo. Eso produce cierta extrañeza en nosotros porque no se adecúa su manera de comportarse en este momento con lo que sabemos por el trato de años que es su manera de ser. Por lo tanto, ante esa circunstancia, lo más probable es que, con delicadeza, le preguntemos, ¿te ocurre algo? ¿O qué te sucede? O si esa persona nos explica, si es el caso, y si es lo pertinente, que ha habido alguien cercano que ha sufrido, que él mismo ha tenido un revés profesional o de tipo afectivo, con esa explicación nos quedamos tranquilos desde el punto de vista cognitivo porque sabemos el porqué. Si, por ejemplo, como ocurre con bastante frecuencia en la relación entre marido y mujer, el marido tiende a decir no me pasa nada, porque es nuestra manera, no nos gusta, nos cuesta descubrir y sacar a la luz nuestros sentimientos, la otra persona no se queda tranquila y eso puede provocar el que le dé más vueltas de las debidas. En cualquier caso, lo que yo querría comunicar como punto de partida de las últimas reflexiones de la sesión de hoy es que nosotros consideramos que un conocimiento es suficiente, es un conocimiento de categoría cuando sabemos el porqué de algo que ocurre. Hasta ahora he hablado de la paradoja de la felicidad, de que solo se consigue cuando no se la persigue, de que se logra cuando uno se olvida de la felicidad, y voy a intentar como esto darle un fundamento que nos permita entenderlo mejor. Una distinción sencilla de entrada que puede dar muchísimo de sí. Aquí la voy a aplicar solo a lo que estamos viendo. Dos maneras de dar algo. Y el algo es precisamente aquí lo que marca la diferencia. Cuando se trata de algo físico, es lo que solemos llamar compartir, donde es subrayado en el modo gráficamente la palabra partir. Si tenemos algo físico, sea una torta, sea una herencia,
luego lo veremos con algún ejemplo. Si tenemos algo físico, la única manera de compartirlo con los demás es partiéndolo. O sea, o en el tiempo, es decir, hoy lo tengo yo, mañana lo tienes tú, o si admite, como puede ocurrir con muchas cosas, una parte para ti, otra para él, otra para mí, pero lo físico para darlo, o yo lo tengo que perder en cierto modo, o totalmente, si lo doy entero, o parcialmente, si lo que hago es compartir o repartir, mientras que no ocurre lo mismo con lo inmaterial o con lo espiritual, como una alegría, que es el ejemplo, luego volveremos sobre los ejemplos para acabarlo de entender, ahí se puede hablar más bien de comunicar como la posibilidad de que yo dé y al dar no pierda, porque aquello no se parte. Esta distinción la que voy a intentar ahondar un poquito más para llegar a una conclusión que ahí lo terminamos. Lo físico, al compartirlo, se pierde. Con lo espiritual no sucede eso. Cuando uno tiene una alegría, tiende a comunicarla, porque la alegría de por sí es un bien difusivo que tiende a expandirse. Y cuando yo la comunico, no solo no pierdo alegría, de tal manera que al transmitirla mi alegría disminuye, sino que normalmente cuando los demás se hacen partícipes de mi alegría aumenta. De ahí se sigue algo que es muy profundo, pero aquí solo puedo apuntarlo porque no hay tiempo ni es el lugar, que viene diciéndose, al menos que yo sepa, desde San Agustín, desde Agustín de Hipona, que dice: cuando se trata de una realidad cuya participación, en la cual ocurre que el hecho de compartirla no disminuye, no hace que tú tengas menos, tienes el deber de compartirla. La alegría es quizás el caso más típico de esa tendencia natural de lo que no es físico y es positivo a comunicarla. Es difícil que uno se guarde una alegría, incluso está deseando llegar junto a las personas queridas para poder comunicarla porque es propio de la naturaleza. El segundo ejemplo lo he puesto adrede con este profesor que le está costando, al parecer, explicar algo que le está preguntando el alumno. Y es un ejemplo que yo habitualmente ponía de una realidad espiritual que al compartirla yo no la pierdo, ni porque haya más que estén escuchándola, cada uno toca menos, porque es propio de lo espiritual el comunicarlo a los demás, no necesariamente, o sea, lo haga empequeñecerse ni fraccionarse, sino que, y esto es lo que quería subrayar ahora como algo muy importante para el tema que estamos viendo, sino que normalmente crece. Esto ocurre en el caso del conocimiento. El ejemplo como más típico es cuando uno da clase. Si la da con ya cierta soltura, metiendo la cabeza cuando la está dando, intentando realmente responder a las dudas que ve a veces solo en el rostro, de que no están entendiendo lo que estoy exponiendo, hago un esfuerzo que no haría si no estuviera explicando, si no estuviera intentando comunicarlo, hago un esfuerzo que me lleva a mí a entenderlo mejor, con lo cual en el hecho de transmitirlo, normalmente yo aumento mi conocimiento, todo lo contrario de lo que ocurre con las realidades materiales, que si la doy, no la tengo. ¿Qué sucede cuando lo físico se entrega por amor? Que se pierde ganando. O sea, se gana al dar o al perder. Se va teniendo conforme se da, siempre que lo que mueva sea el amor. Así que esta es una de las claves de ese que el amor supera las aparentes contradicciones. Cuando se trata de actuar por amor ya no hay diferencia entre lo físico y lo espiritual, porque cuando se hace por amor, el resultado es siempre, 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 si el amor es auténtico, si no es amor, es un crecimiento de mi condición personal. Yo crezco, mejoro como persona, bien sea dando algo material. Lo material ciertamente lo pierdo, pero yo gano como persona, crezco como persona y gano también como consecuencia en satisfacción
Y lo mismo sucede con cualquier otra cuestión, siempre que yo doy, incluso, y esto en educación es bastante importante, esto que voy a decir, enseñar a dar al hijo, no cuando ya le sobra. Ahí no se está obteniendo ninguna virtud. O sea, me ha venido a la mente y lo digo porque a muchos le ayudará el ejemplo de Jesús en el Evangelio, el de la viuda pobre. O sea, el mérito y lo que hace crecer es precisamente que enseñar a tu hijo en que lo poco que tiene todavía, eso ya empiece a compartirlo con los demás. Eso es lo que realmente le hace engrandecerse, porque ahí viene la idea de fondo de que cuando tú actúas por amor, se pierde esa distinción entre físico y no físico y siempre, como resultado, es una ganancia. Con lo cual, con esto terminaría con una idea que también se puede retener en todo lo demás, posesiones, conocimiento también. Nadie da lo que no tiene. Y esto lo repetimos muchas veces y lo repetimos también respecto al amor. Y sin embargo, de momento, también para picarles un poco, porque el próximo día me detendré mucho sobre esto, yo diría que en el amor no ocurre así. En el amor solo se tiene lo que se da. Por eso, si quieren que un hijo crezca, no esperen a que tenga mucho para empezar a dar, sino ayúdenle a que vaya dando conforme va teniendo, porque precisamente es el acto de dar por el bien de los demás lo que le hace crecer como persona, le lleva a esa dilatación constitutiva, a la que me he referido con distintos ejemplos, que tiene como resultado, como resonancia subjetiva, lo que solemos llamar felicidad. Llegados aquí, como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de Tu Familia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.